Vamos a invitar primero al Espíritu Santo en esta palabra. Yo te pido, precioso Dios, amado Jesús, que hoy tomes este atril, tomes esta palabra, Señor, que esta enseñanza, que esta palabra, que esta tal vez exhortación o tal vez, Señor, lo que tú quieras hacer en cada corazón lo hagas, precioso Dios. Sabemos que necesitamos corregir y también, Señor, empezar a poner en práctica muchas cosas. Yo te pido, precioso Dios, que hoy tomes mi boca, que hoy hables a través de ella. Yo te pido, Espíritu Santo, que quites toda distracción en el nombre de Jesús. Allí donde tú estás en tu casa, apártate de todo lo que te pueda distraer y enfócate en esta palabra y hoy toma lo que necesitas. Yo sé que hoy Dios quiere entregarte algo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, los invito a que tomemos asiento, que estemos cómodos. Allí donde estás en casa, toma asiento, alista tu Biblia y vamos a abrir todos nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Amén. Bueno, listo. Capítulo 3, versículo 5 dice así: Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran amor y esta gran fidelidad al darle un hijo que se sienta en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Versículo 9 dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Versículo 10 dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo, con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Versículo 14 dice, y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Amén. Amén. Bueno, cuando yo leo esta palabra y cuando empecé a leer esta palabra, la verdad que siempre tuve una pregunta en mi corazón. Y cuando terminamos de leer este capítulo 3 y vemos de pronto el capítulo 11 de Primera de Reyes, vemos cómo Salomón, luego de ser un hombre sabio, entendido, conforme al corazón de su padre, dice aquí lo que acabamos de leer. No sé si ustedes se hayan preguntado por qué Salomón, siendo sabio y siendo el hombre más sabio de la tierra, pecó. Y al final de su reinado, pues en realidad no terminó como Dios hubiese querido. Salomón en realidad no terminó su reinado de la mejor manera. Si vemos en el capítulo 11, si quieren ir allí rápidamente, allí se habla de las esposas de Salomón. En el capítulo 11 de Primera de Reyes
y ven allí el título, dice las esposas de Salomón. En realidad Salomón no tuvo ni una, ni 10, ni 100 esposas. Salomón tuvo 1000 esposas y concubinas. ¿Esto qué quiere decir? Que Salomón le encantaban las mujeres. Es decir, él se derretía por tener mujeres en su casa. Y literalmente dice aquí en la Biblia que metió a su casa a 1000 mujeres. Y aquí en el capítulo 11 empezamos a ver cómo Salomón empieza a tener cierta, de pronto, como que se desvió un poquito del camino de Dios. Y empezó a torcerse. Y empezó a tener cosas que no eran de Dios. Pero empezamos a ver en la vida de Salomón ciertos patrones que en realidad no eran correctos. Y aquí es donde quiero empezar a hablar de cómo Salomón se desvió. No sé si ustedes se han preguntado cómo es posible que el hombre más sabio de la tierra, de la que Dios le da la sabiduría, y al final en su vejez, ahí en el capítulo 11 lo pueden ver, si quieren leámoslo juntos, en el capítulo 11 desde el versículo 1. Si están allí en la transmisión también, Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1. Yo les voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas, para un total de 1000 esposas. Dice así en el versículo, permítanme les digo, en el versículo 3, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Y continuamos en el versículo 4, donde dice: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Versículo 5: Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Hasta ahí podríamos leer. Qué tremendo, y la verdad que me parece muy curioso y muy tremendo, y la verdad que deja una enseñanza lo que acabamos de leer, y repito, como el hombre más sabio de la tierra, que le pide sabiduría a Dios, peca, y en su vejez dice la palabra que empezó a adorar a dioses ajenos. Y yo les quiero preguntar a ustedes y allí los que están en la transmisión: ¿cuántos de nosotros conocemos a Dios? ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios y un día le pedimos a Dios que entrara a nuestro corazón y que dirigiera nuestro camino? Pero un día entraron dioses ajenos y entraron personas que no debían entrar. Y hoy en día ya Jesús no es el número uno. Hoy en día Jesús ya no es el principal en nuestra vida. Así le pasó a Salomón. ¿Qué fue en realidad lo que desvió el corazón de Salomón? Que un día Jesús ya no era el primero en su corazón. Jesús pasó a ser un segundo, un tercero, y yo creo que un 1001, porque puso de primera a 1000 mujeres.
Yo quisiera que cada uno nos preguntáramos en esta tarde o allí donde tú estés, ¿cuál es tu Dios hoy en día? ¿Cuál es tu motivación hoy en día? Así como le pasó a Salomón, un día amó arduamente a Jesús. Construyó su templo, construyó su palacio, pero ya no siguió los mandatos de Jesús. Prefirió irse con las mujeres que menos debió haber seguido. Prefirió adorar a otros dioses. Pero vamos a tocar varios puntos de lo que pasó con Salomón y cuáles fueron esos motivos por los cuales su corazón ya no estaba ligado con el de Jesús. Y el primer punto es que Salomón, siendo el más sabio, claramente se apartó de Dios. ¿Pero por qué? Claro, desde el momento en que Jesús ya no fue el primero, en ese momento Jesús se apartó y dijo: listo, Salomón, haz lo que tú quieras, yo te dejo el camino libre. Y empezaron a ver muchas cosas en la vida de Salomón. Se dejó influenciar por estas esposas, y este es un primer punto que quiero tomar y quiero tocar. En la vida cristiana, y nosotros como cristianos, la primera cosa que llega para apartarnos de la vida o del propósito de Dios es el ser influenciados por personas que no deben. Lo viví personalmente, y yo serví por muchos años en una iglesia cristiana, pero cuando me empecé a juntar con personas, con amigos, con amigas que no me llenaban, que no me subían, sino que por el contrario me bajaban, en ese momento que yo me dejé influenciar y que Salomón se dejó influenciar, en ese momento ya no amaba a Jesús. Empezó a amar cosas ajenas, empezó a amar las cosas vanas de esta tierra. Y lo primero que le pasó a Salomón fue precisamente que se dejó influenciar. Se dejó influenciar por todas sus esposas y empezó a amar a dioses ajenos. Un tercer punto que la verdad que me pareció muy tremendo, y es que tú te preguntes: ¿cuáles son tus dioses ajenos hoy en día? Yo me pregunto hoy, si tú que eres joven, o tal vez, no sé, que eres ya de una mayoría de edad, ¿cuál es tu Dios? ¿Será que tu Dios es el dinero? Y lo decíamos ayer en la intercesión. ¿Será que son las redes sociales? ¿Será que tu Dios es el trabajo? ¿Cuál es tu Dios? Tu primer lugar, si es Dios verdaderamente. Y no te pido que respondas, simplemente revisa tu corazón, revisa qué es lo que te está motivando, qué es lo que te está influenciando. Y así como un día Salomón se apartó del camino de Dios, podemos ver cómo terminó simplemente apartado totalmente del camino de Dios. Así de sencillo. Salomón ya no amaba a Dios, ya no quería seguir sus caminos, ya no quería seguir sus mandamientos y sus decretos. Pero algo que me parece muy tremendo es que en Deuteronomio 17, 14, 20 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca a ese camino. En el versículo 17 dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro tomará para sí en abundancia.
Esto fue un aviso de Dios mismo para el rey Salomón. Y me parece tremendo, porque Dios ya lo sabe todo. Dios avisó en Deuteronomio cuando Salomón va a llegar al reino. Y dice precisamente, no tomará muchas mujeres para él, ni tomará oro, ni mucha plata. Si vemos de pronto en los versículos anteriores de Reyes, en el primero, en el segundo, en el tercero, vemos qué tremendo es que Salomón era el más rico de toda la tierra. Pero ahí viene el otro punto, y es que cuando Salomón lo tuvo todo, precisamente se olvidó de quien le dio todo, quien le dio todas esas riquezas. Cuando Salomón tuvo toda la fama, todas las riquezas, precisamente se olvidó de quien le dio todas esas riquezas. Se olvidó de Dios, totalmente se olvidó de Dios. Prefirió seguir sus esposas, adorar dioses ajenos, y literalmente dice que quemaba ofrendas a dioses ajenos. Algo que me parece también muy tremendo es que hubo un hombre, y no precisamente un hombre, hubo alguien que fue más sabio que Salomón, y me atrevería a decir que fue mucho más sabio que Salomón. Tuvo más riqueza que Salomón, tuvo más poder que Salomón. Hoy en día se le dice y se le llama Satanás, pero un día fue el ángel principal de Dios. Un día Dios le dice a él que él era el único que podría entrar en el monte de Dios. Y aún así, cuando él precisamente lo tenía todo, cuando hoy en día, que lo llamamos Satanás, cuando él lo tuvo todo por parte de Dios, su corazón ya no estaba con Dios, estaba con lo que Dios le había dado. Algo que, y digamos que el punto principal de esta enseñanza, ¿cuál es? Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿a qué quiere llegar Duan con todos estos mensajes? Y es que hay dos maneras y hay dos momentos en que un cristiano debe tomarse un momento y pensar, primero, ¿quién es mi Dios hoy en día? Y segundo, ¿quién me está influenciando? Si la respuesta es que la influencia tuya no es Dios, yo te invito a que hoy tomes una decisión. Yo te invito a que hoy pienses cuál es tu meta en esta vida, cuál es tu objetivo en esta vida. Muchos de nosotros como cristianos, la verdad que no sabemos quién es Dios. Y muchas veces lo he dicho aquí en la tarima. Sabemos quién es Dios, pero no conocemos verdaderamente quién es Dios. Salomón creía saber quién era Dios. Pero algo que me parece muy importante es que cuando leíamos en el capítulo 3, al principio de la palabra, Salomón le pide sabiduría a Dios. Es lo único que le pide Salomón. Y muchos de nosotros como cristianos decimos, wow, Salomón es espectacular, le pidió solamente sabiduría a Dios. Y ahí mismo dice que Dios se agradó de Salomón. Pero algo que Salomón no le pidió a Dios fue que Dios hiciera el trabajo por él. Lo único que Salomón le pidió fue sabiduría. Pero esto no es ninguna garantía de que Salomón haya hecho las cosas bien. Así de sencillo. En los capítulos 11 en adelante vemos cómo cayó Salomón, cómo Salomón se derrumbó totalmente ante dioses ajenos. Si Salomón le hubiera dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Haz lo que tú quieras a través de mí. Lo único que Salomón le dijo, ¿sabes qué, Señor? Dame sabiduría para hacer yo el trabajo. Salomón no le dijo a Dios que hiciera el trabajo. Salomón lo único que le dijo a Dios fue, ¿sabes qué, Dios? Dame sabiduría, pero es que quiero ser yo el que quiero hacer el trabajo. Algo muy distinto hubiera sido que Salomón
le hubiera dicho a Dios: Dios, haz lo que tú quieras que yo haga. Yo quiero hacer lo que tú me pidas que haga. Y yo les quiero dejar esta enseñanza hoy a todos ustedes, porque sé que todos nos llamamos ser cristianos, pero llegó la hora de revisar nuestro corazón, de dejar de hacer show en las iglesias cristianas, de dejar de lado la palabra verdadera de Dios. Llegó la hora de revisar nuestros corazones como cristianos. ¿Cuál es nuestra influencia? ¿Cuál es nuestro verdadero motor y motivo? Hace poco leía algo muy tremendo de un pastor y decía: qué tremendo es ser amigo de los alcaldes, qué tremendo es ser amigo. ¿Cuál es la amistad del Espíritu Santo? Y mucho peor, ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. Si Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, no supo ser dirigido por Dios, no supo finalizar su carrera como debería ser, ¿qué podemos esperar de nosotros? Y me incluyo. La verdad que iba a dar otra palabra, tenía planeada otra palabra, pero Dios me inquietó muchísimo en hablar de Salomón. Muchos de nosotros como cristianos hablamos de Salomón, y el mismo Salomón escribe en Proverbios cuál era el principio de la sabiduría. Y en Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él lo escribió en Proverbios, y me parece tan irónico que él mismo, siendo el hombre más sabio, no tuviera como principio el temor a Jehová. Me llena, la verdad, de muchos pensamientos. El mismo Salomón, a quien nosotros como cristianos siempre llamamos el hombre sabio, el hombre de los proverbios, y falló. Y les voy a leer cómo falló, y es muy sencillo. Dice así: Salomón incluso construyó un santuario pagano, después de haberle construido un templo a Dios. Dice que construyó un santuario pagano para Quemos, al dios de Moab. Dice que el Señor estaba tan enojado con Salomón, dice, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Le dio el trono de Salomón a un siervo de Salomón. Ya la descendencia de Salomón no iba a estar en el trono. Pero aún así dice lo siguiente: pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu, por amor a mí, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Si vemos más adelante y seguimos leyendo Reyes, vemos cómo el reino se dividió en 2. Y estos 2 reinos fueron los peores reinos que pudieron haber existido antes de Salomón. Ya Dios no estaba en medio, ya Dios no estaba en el asunto. A Salomón le pareció muy chistoso estar con 1000 mujeres en su casa. Le pareció muy chistoso y muy varonil tener a 1000 mujeres alrededor suyo. La consecuencia de ello, Salomón ya no era el preferido de Jesús.
desobedeció a su padre David. Pero aquí también llega el cuarto punto, y es cómo es el proceso de la descendencia, cómo Salomón también adoptó lo de su padre David. Y vemos cuando David pecó con Betsabé, y cuando mandó a matar un poco de personas por el simple hecho de estar con una mujer. Desde la descendencia de David ya venía este pecado, y es un pecado generacional. Salomón nunca, no lo he leído en la Biblia, y si lo está, por favor me corrige, pero Salomón nunca oró a Dios, nunca le oró a Dios pidiéndole que esa maldición generacional se cortara, jamás. Y yo me pregunto, si Salomón era el hombre más sabio de la tierra, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Salomón pecó de tal manera? Y podemos ver en todos los proverbios, en los 31 proverbios, la sabiduría de Salomón. Nadie puede negar la sabiduría de Salomón. Y aquí, y para ir cerrando, no quiero alargarme mucho en la enseñanza, creo que es muy claro. ¿Cuántas veces hemos decidido seguir dioses ajenos? Y hoy en día no estamos lejos de eso. Los mismos pastores hoy en día se jactan por lo que tienen. Hoy en día los mismos cristianos dicen ser los mejores cristianos, los que oran todos los días, los que levantan la mano y son súper santos. No es un secreto. Hoy estamos viendo las iglesias más grandes de toda la tierra cerradas. Hoy estamos viendo a los pastores transmitiendo en vivo. Hoy estamos viendo cómo Jesús nos quiere cautivar con su amor. ¿Y de qué manera? Simplemente en esta enseñanza, y este es un solo ejemplo que quise tomar de la Biblia, de los hombres de Dios que conocieron a Jesús de una manera cercana, pero un día decidieron apartarse. Un día simplemente tomaron la decisión de meter a cualquier Dios que se les atravesara por el camino. Yo quiero dejarte hoy una enseñanza en tu corazón, tú que nos estás viendo y los que estamos en este lugar. No solamente es importante ser inteligentes, sabernos esta palabra. No solamente hay que aparentar ser un cristiano. Yo quiero invitarte y, sabes, quiero retarte a que seas un verdadero cristiano. Llegó la hora de que ya no seas más tibio. Yo lo fui y te lo puedo decir con autoridad. Por mucho tiempo estaba un día en la iglesia y otro día no, y me parecía muy chistoso. Pero cuando leí esta palabra de Salomón, ¿sabes? Yo fui un Salomón. Me creía el más sabio de todos. Creía que era el mejor, el que oraba. Me creía el más inteligente porque iba a la iglesia todos los domingos, todos los viernes, todos los días estaba orando. Pero era lo que salía de mis labios, pero en mi corazón no estaba Jesús. Y yo quiero hoy que tomes una decisión. Y es una decisión que de ella depende tu familia, depende tu vida, depende lo que va a pasar contigo el resto de tu vida. No dejes y no permitas que, como Salomón, que hasta que fue anciano terminó de la peor manera. Yo quiero invitarte, no simplemente esta enseñanza que te entre por un oído y te salga por el otro. Siempre tuvimos a Salomón como el primero. Yo te digo a ti que tomes a Jesús como el primero. Jesús tiene que entrar en tu corazón, y llegó la hora de ser unos verdaderos cristianos, de ser unos cristianos valientes, unos cristianos berracos,
que no se desvían por simplemente la primera tentación que llega. Llegó la hora de que nos pongamos los pantalones donde deben ser, como se dice normalmente, y reconozcas que la estás embarrando. Yo un día lo tuve que hacer. ¿Es vergonzoso? Sí, muchísimo. Pero Salomón prefirió seguir a sus 1000 mujeres, prefirió seguir los dioses de ellas, antes que seguir a Dios, el que le dio todo. Dios, que le dio todo y absolutamente todo a Salomón. Él prefirió simplemente quedarse con lo que le dio Dios. Y tú te preguntas, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me bendice? Dios le advirtió a Salomón y Dios le dijo: ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer, ten mucho cuidado con adorar a otros dioses. Y fue lo primero que hizo. Como consecuencia, su reino se dividió en dos y nunca volvió a ser el reino que era antes. Hasta que llegó Jesús al templo de Salomón. ¿Y cómo estaba el templo de Salomón? El templo que un día lo creó, lleno de mercados, lleno de riquezas falsas y de dioses ajenos. Hasta que el mismo Jesús no se paró en el templo que construyó Salomón, hasta que el mismo Jesús no se paró ahí y botó las mesas y botó los mercaderes y les dijo hipócritas a todos, no reaccionaron. ¿Será que Jesús tiene que venir y pararse aquí al frente de nosotros para que nosotros como cristianos reaccionemos? Es momento de que ya no seamos más como Salomón o que seamos más como Tomás, que tengamos que meter el dedo allí en la herida de Jesús para creer en su poder.